Buenos días, Napoleón. Buenos días, gran audiencia de Napoleón 24 horas. Con motivo de cumplirse esta semana un nuevo aniversario del nacimiento de mi padre, Carlos Rangel, escribí unas pequeñas notas que Napoleón tuvo la gentileza de permitir que compartiera con ustedes. Así que se las voy a decir. El 17 de septiembre, mi padre, Carlos Rangel, hubiese cumplido 90 años. Su pensamiento perdura al día de hoy por ser preclaro. Fue un gran creyente en la democracia liberal, en la multiplicidad de opiniones, en la libre iniciativa privada y en la libertad de prensa y expresión como la mejor combinación que favorece el desarrollo político y por ende estimula el desarrollo económico. Todas estas ideas, difundidas por Carlos Rangel hace más de 40 años, se han demostrado en la práctica como conducentes al mayor bienestar para una sociedad, pero en aquel momento no eran populares. En este momento, en el día de hoy, en el que parece que el mundo retrocede a una retórica contra esos fundamentos de la libertad, su voz desde el pasado es más importante que nunca. Aquí no hemos conocido en Venezuela dictaduras militares realmente duras. Esto puede parecer sorprendente. No tuvimos a Gómez, no tuvimos a Pérez Jiménez. Eran dictaduras blandas. Gómez nunca tuvo más de 100 o 150 presos políticos en los peores momentos. Gómez jamás puso preso a una mujer. ¿Cuántos son los presos de Pérez Jiménez y los muertos de Pérez Jiménez comparados con los de Uruguay y los de Argentina? ¿Y por qué ha ocurrido eso allá? Países que eran los modelos de América Latina. Cuando yo era niño, Argentina era una especie de país maravilloso. Veíamos en Argentina el país latinoamericano logrado, el país latinoamericano que había triunfado. Y luego en nuestra madurez hemos visto a los argentinos y a los uruguayos huir de sus países. ¿Qué ocurrió allá? Que esas sociedades llegaron a un nivel complejo de organización, con grandes clases medias, con expectativas. Esas sociedades no podían ser ya gobernadas por la mera intimidación. Aquí Gómez no requería matar mucha gente, y de hecho mató muy pocos. Él no requería poner muchos presos, de hecho puso muy poca gente presa. No requería exilar en masa a la gente, hubo muy pocos exilados, bastaba con meter miedo. Pero si Venezuela vuelve a caer en una dictadura militar, que no se crea que esa dictadura podrá gobernar como Gómez o ni siquiera como Pérez Jiménez. Bueno, entre otras cosas porque los demócratas le han construido una base de poder tan grande, o sea que el dictador que llegue encontrará todas las leyes, todas las instituciones y todos los reales que le hagan falta. Esa dictadura se encontraría en efecto con una serie de elementos y de palancas de poder listas para ser usadas, con el volante y el cambio de velocidades ya fabricado y aceptado por nuestros demócratas, pero además se encontraría con la resistencia de la población. Este pueblo ya no se dejaría intimidar simplemente porque haya un señor con charreteras en Miraflores amenazando por radio o por televisión. Habría resistencia, habría entonces lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Chile, represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. ¿Es lo que queremos en Venezuela? Claro que la responsabilidad está en manos de quienes nos gobiernan, son ellos quienes pueden evitar esto. Y otra cosa, ya el Caribe y América Latina en general no es el sitio inmune a los problemas internacionales que era antes. ¿Por qué hay una guerra civil en El Salvador? Porque ellos están enfrentando la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si en Venezuela llega a haber una dictadura militar, tendríamos mañana otra vez guerrillas. Que se despierten del sueño quienes creen que porque aquí vencimos una vez la subversión comunista, no brotaría como por arte de magia mañana, y aún con un gobierno democrático si las dificultades económicas persisten. De hecho, se podría ser el detonante de un golpe militar, si una democracia no puede hacerle frente con éxito a un movimiento subversivo, como ocurrió en Uruguay, pues, con los Tupamaros. Y en ese caso, tendríamos la posibilidad, a la vez de una dictadura horrenda en Venezuela, de una crueldad como no imaginamos, porque nunca la hemos tenido así. Hemos tenido que esperar al siglo XX para ver esas dictaduras como las que viven con Sur. Y en segundo lugar, el peligro gravísimo de una intervención de las potencias en Venezuela por trastienda, con armas traídas de Libia, con gente entrenada en Cuba, con consejeros de la CIA en Venezuela, con todo lo que está sufriendo hoy El Salvador. De manera que esta democracia, que tanto trabajo costó y por la que tanto hicieron quienes nos han gobernado, está hoy en manos de ellos en el sentido más literal de la palabra. Si ellos persisten en sus errores, van a arruinar a Venezuela de una manera irremediable, como ha ocurrido en Argentina. Y de allí vendrían los mayores males políticos. A la vez, y en eso estoy de acuerdo con Marcel Granier,
Latinoamérica ha sido un fracaso hasta ahora, pero sobre todo Venezuela tiene todos los elementos para triunfar, para salir de ese atraso político. Y si logramos el adelanto político, lograremos también el adelanto económico. Las causas de la crisis en que hoy se encuentra atrapada Venezuela no pueden ser de poca monta ni coyunturales. En los años que nos han traído hasta el actual estado de humillación nacional y de gran peligro, nuestro país ha contado con recursos seguros y crecientes, y finalmente tan grandes que algo muy fundamental tenemos que haber estado haciendo demasiado equivocadamente, para que todo ese dinero, en lugar de servir para nuestro despegue definitivo, se nos haya esfumado. ¿Cuál es la explicación? Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Esto además lo admite todo el mundo, pero en boca del país político suele significar que según ellos en Venezuela se ha ensayado la economía liberal y que es eso lo que ha fracasado y lo que hay que tirar a la basura. Según el país político, de derecha a izquierda o de izquierda a izquierda, porque aquí nadie está dispuesto a no pretender ser izquierdista, aquí se ha ensayado y aquí ha fracasado la economía de mercado, y las soluciones donde hay que buscarlas es en un mayor intervencionismo del Estado. La verdad es exactamente lo contrario. En Venezuela, ni en años recientes, ni en realidad nunca hemos tenido una economía libre. No la tuvimos cuando éramos una colonia española, no la tuvimos en el siglo XIX, no la tuvimos durante la hegemonía andina y no la hemos tenido en los años desde 1945. Y el segundo mejor negocio, ser amigo, cómplice o sirviente de los dueños del Estado. Así como la manera más segura de arruinarse ha sido tradicionalmente ser enemigo del gobierno. En realidad es casi un milagro, explicable solo por la influencia entre nosotros del mundo capitalista desarrollado, que hayamos tenido y tengamos en número creciente verdaderos empresarios al lado de la multitud de traficantes de influencia que todos conocemos, con el agravante de que en estas condiciones es muy difícil, casi imposible, la existencia de un verdadero sector privado incontaminado por la corrupción. Es pues falso de toda falsedad que haya fracasado en Venezuela la economía de mercado. No se ha de verdad nunca ensayado. Lo que ha habido aquí ha sido, en primer lugar, una economía precapitalista, la del Imperio Español, antagónica a la economía de mercado, basada en el monopolio, el privilegio, la corrupción ya entonces, y en general los estorbos burocráticos a toda actividad privada. Para el ánimo del Estado español, que miraba hacia la Edad Media como un modelo insuperable y ni intuía ni aspiraba al desarrollo capitalista, la actividad económica de los particulares era algo casi pecaminoso y en todo caso despreciable y propicio a ser esquilmado a cada vuelta de camino y a cada paso de río. La alcabala fue un impuesto al tránsito de mercancías. Su supervivencia en Venezuela en forma de puestos de policía que llevan ese nombre es la supervivencia de esa hostilidad oficial contra el libre tránsito de personas
y mercaderías, de una desconfianza patológica contra todo cuanto no esté iniciado o por lo menos expresamente autorizado y permitido por el Estado. Viene pues de muy lejos la pasión estatista e interventora de los gobiernos venezolanos y también la costumbre de que la función pública sirva para enriquecerse. Pero en el camino esas dos tradiciones se han agravado monstruosamente por dos factores nuevos: el socialismo y el petróleo. El socialismo fue una idea extraordinaria, una ambición grandiosa: usar la inteligencia humana para diseñar la sociedad en forma perfecta. Por lo mismo, entusiasmó a todo el mundo. Pero hoy el socialismo está en total bancarrota en todas partes, en bancarrota económica en los países donde existe el socialismo a medias, y más todavía, naturalmente, donde aflige a la sociedad la variedad de socialismo perfecto conocida como comunismo, y además en bancarrota intelectual y política. Mantiene el socialismo una inercia expansiva porque se ha convertido en religión de Estado y en ideología propagandística de un gran imperio, y porque sirve de apoyo teórico al resentimiento anticapitalista del tercer mundo. Pues bien, la combinación del atractivo inicial del socialismo, que todavía los alcanzó en su juventud, antes de que se ensayara en ninguna parte, del sovietismo y del tercermundismo, ha hecho que nuestros políticos contemporáneos hayan sido y persistan en ser todos más o menos socialistas, en estar convencidos de que la economía de mercado es una etapa, en el mejor caso, transitoria hacia alguna forma de socialismo, en abrigar hostilidad, desconfianza e incomprensión hacia la figura del empresario y en suponer que la manera de mejorar cualquier situación o resolver cualquier problema es o bien dictar el Estado lo que deben hacer los particulares, o bien apoderarse el Estado directamente de esa área y de cada vez más áreas de la acción humana. Un ejemplo del buen matrimonio que han hecho la tradición anterior de desprecio del gobierno por los particulares, que no son para él ciudadanos sino vasallos, y el ánimo socialista, despectivo y desconfiado de las motivaciones que hacen funcionar la libre empresa dentro de la economía de mercado, es la forma asombrosa como persiste y se ha agravado en nuestra sociedad la falta de estima y hasta el franco desprecio por el protagonista de la economía libre, el empresario, y por el resorte de la creación de riqueza, el beneficio. Mientras que no solo no hay sanción, sino ni siquiera reprobación social significativa contra los especuladores, ni paradójicamente parece chocar la riqueza en sí misma con tal que no sea el resultado de actividades productivas. El beneficio de los productores aparece como un escándalo y se habla constantemente de beneficios excesivos, sin jamás tener en cuenta que también hay pérdidas, ni comprender que unos y otras, beneficios y pérdidas, son la brújula de la economía de mercado. Ese mismo ejemplo debe servirnos para desterrar la idea insensata de que la solución para la crisis venezolana pueda ser un golpe de Estado militar. En Venezuela no hemos conocido dictaduras comparables a las que en años recientes ha sufrido el Cono Sur, y desde luego tampoco comparables a la que aflige a Cuba y a la que se está desarrollando en Nicaragua. Nuestros tiranos gobernaron una sociedad sin capacidad de verdadera resistencia,
pero desde 1935 hasta hoy, y aún desde 1958 hasta hoy, Venezuela, a pesar de todo y en gran parte gracias a la pedagogía democrática de dirigentes equivocados en lo económico, pero acertados en lo político, se ha convertido en una sociedad mucho más compleja, moderna, educada. Ese no es el remedio. El remedio es más bien todo lo contrario, más democracia, en lugar de la democracia a medias y además en retroceso que ahora tenemos. En la euforia de la gran bonanza petrolera se llegó a decir que este es el mejor país del mundo. Esa es, desde luego, una exageración. Lo que sí es cierto es que tenemos uno de los mejores pueblos del mundo, un pueblo que ha superado mucho más que sus dirigentes políticos los lastres del pasado y que se ha intoxicado mucho menos que sus dirigentes políticos con los cantos de sirena del socialismo, al punto que repetidamente hemos visto en nuestro proceso político democrático lo contrario de lo que suele suceder en otros países. Es por eso que cada uno de nosotros debe actuar intensamente en este momento, cuando por efecto de la crisis hay alguna sensibilidad en los partidos democráticos hacia el reconocimiento de que el mal esencial es la hipertrofia del Estado, para predicar esa verdad en todas partes, en todo instante, con todas nuestras fuerzas. Buenas tardes. Yo creo que estoy aquí porque, como ejemplo de que algo en el mar, Carlos Rangel, porque fui heredero de la dirección de la revista Momento y del espacio de Sofía y Carlos Rangel, Buenos Días, en Venevisión. Y aquí me tienen, ¿no? Voy a sacar la lupa de los 40, y no porque los tenga, sino porque hace 20 años los estoy utilizando. Y se me pidió hablar sobre el Carlos Rangel de los medios de comunicación. Me empiezo diciendo que el día 3 de diciembre de 1974 llegó a Venezuela Wernher von Braun, padre de la cohetería moderna, y el gran titular del diario El Nacional del día siguiente son unas contundentes declaraciones de este hombre, este sabio, que decía lo siguiente: enfáticamente, existe vida inteligente en el espacio exterior. Eso lo dijo Wernher von Braun en Venezuela. Mucho se comentó sobre eso y después de tantas décadas de aquel famoso chachachá, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá. Bueno, quiero confesar, más de 40 décadas después de aquel chachachá, que pienso que, no creo que haya sido marciano, pero que Carlos Rangel era un extraterrestre en no solamente la Venezuela, sino en Latinoamérica de ese momento. Era un extraterrestre que vino a intentar apresurar nuestro crecimiento político ciudadano. Por cierto, me asegura Sofía, que está aquí presente, que era un gran bailarín, ¿no? Y no sé si de chachachá también. Carlos Rangel contaba, a diferencia de Cristo, con los avances tecnológicos, de manera que optó no por hacer milagros y convertir el agua en vino, sino por llevar su mensaje a través de la prensa y la televisión. Y antes de ponerle seriedad a esta afirmación, que creo muy seria, de Carlos Rangel como extraterrestre, voy a explicar lo siguiente. Hace 33 años se mantuvo ese programa que ustedes están viendo y que no tenía nada que ver con la dirección política de la época y tampoco económica. Y se mantuvo 33 años con ellos dos. Ese programa es Buenos Días. La pareja periodística, que luego fue matrimonial, Carlos y Sofía, suena así como pareja matrimonial inglesa, nobleza inglesa, Carlos y Sofía, comenzó trabajando en un canal semiclandestino perteneciente al Estado venezolano, TVN5, en un programa que se llamaba Aló, Aló, aunque no había teléfono alguno, ni siquiera como parte del decorado, ya que apenas si el Congreso daba unas migajas de pan a ese canal de televisión semiclandestino.
y que fue el primer canal de televisión que tuvo Venezuela. Aló, aló era el programa. Lógicamente no tuvieron problema alguno porque la estación apenas si tenía televidentes que protestaran. Sin embargo, trabajadores incansables y periodistas medulares no se desmoralizaron e insistieron con otro programa, El hombre y su cultura. Fue aún más provocador ese nombre. El hombre y su cultura, un programa de opinión absolutamente inteligente, no populista, intransigente, en un canal del Estado y para colmo con la palabra prohibida en los medios masivos de comunicación, cultura, era como demasiado. Sin embargo, el caballero Rangel y la intransigente Sofía, ahora de novios, pero escandalizando a toda la sociedad venezolana con ese noviazgo, no desmayaron. Él, todo serio y formal, más bien callado, venía de moderar en Venevisión frente a la prensa. Ella, temida por los dueños de los medios en la Venezuela de los 60, venía de la prensa escrita. Los dos, con su trabajo, lucha, valor e insistencia, nos abrieron camino a quienes nos iniciábamos en el periodismo televisivo y con el tiempo, como es mi caso, heredamos el espacio. Buenos Días se inició con Reinaldito Herrera, hoy conocido como el esposo de Carolina Herrera, pero para entonces toda una celebridad en el mundo del jet set caraqueño, con lo cual podían equilibrar un poco la imagen muy bien ganada de Sofía Inver como periodista audaz y sin temor por las preguntas a los invitados, quienes por cierto no siempre salían muy contentos del programa, como es el caso del ministro franquista Manuel Fraga Iribarre, el escándalo llegó a España, o el exdirigente comunista Teodoro Pekov. Cuentan, aunque Sofía lo niega, pero no tiene por qué saberlo Sofía, que la primera vez que lo invitan al programa, Teodoro Pekov habla con Jacobo Borges, que estaba haciendo muñecos, entre otras cosas, para unos espectáculos que tenía. Pusieron dos muñecos, un muñeco masculino, que era Carlos, un muñeco femenino, que era Sofía, y en el medio pusieron a Teodoro Pekov. Y empezaron a hacer las preguntas más impertinentes que se les ocurrían, no por Carlos, sino por Sofía. Y parece que resultó y fue un éxito. Su afán libertario les ganó muchos enemigos entre los que dicen luchar por el pueblo. La quema de los libros de Carlos Rangel por la izquierda radical, los golpes e insultos a la pareja en la Universidad Central de Venezuela, o las dos oportunidades en que salieron con las tablas en la cabeza en dos canales de televisión por entrevistar a militantes de izquierda, de manera que el extraterrestre y su intransigente esposa, porque lograron el divorcio de sus respectivas parejas, muy amigos los cuatro y se casaron, pasaron por los tres canales de televisión más importantes del país. Radio Caracas Televisión a partir del 28 de febrero de 1968, a pesar de Sofía y gracias a la seriedad de Rangel, la posición ideológica de Reinaldito Herrera y la cantidad de publicidad, 17 anunciantes desde el primer programa. Luego, votados de allí, por la intransigencia no de Sofía, por cierto, sino de los dueños del canal, pasaron a Venezolana de Televisión, donde también salieron algo adoloridos, pero con la frente en alto, por defender la libertad de opinión de quien en ese momento los consideraban sus enemigos. Y por último, aparecen en Venevisión. Sin embargo, y para tranquilizar a los temerosos dueños de los canales cuya concesión dependía del burócrata del gobierno de turno, desde el primer programa y cada primer programa de cada año tenían como primer invitado a otro gran intelectual del país, Arturo Uslar Pietri. Buenos Días, si mal no recuerdo, es el primer programa de opinión matutino de la televisión venezolana, a semejanza de los que se transmiten por las grandes cadenas de televisión en los Estados Unidos. En un principio, pocos le daban mucha vida, ya que la gente interesada en la noticia a esa hora, si no estaba durmiendo, desayunaba leyendo el periódico. Por entonces no existía internet, ni telenovelas a esa hora como ahora que está a toda hora una telenovela. No. Nada de televisión seria que a esa hora de la mañana discutiera los problemas del país y del mundo, nada de la brincadera juvenil de nuestros programas latinos de esa hora hoy en día. Lo que se estilaba eran programas livianos, muy bien producidos, eso sí, como aquel Lo de Hoy de Renio Tolina, que empezaba con las dos muchachas, Lolita Sacristán y no me acuerdo de la otra, y ese fue mi primer amor juvenil.
Claro, un primer amor virtual. Nunca la llegué a conocer. Pero ellos cantaban, buenos días, lo de hoy va a comenzar. Un programa entretenido con variadas atracciones y con Reni Otolina. ¿Cómo estaría enamorado de ella? ¿Cómo se llama? Que hasta empecé a fumar por culpa de ella. En aquella época anunciaba dos tipos de cigarrillos diferentes. Laura Olivares se llamaba. Pero volviendo a la primera etapa de Buenos Días, Reinaldito Herrera duró poco tiempo en el trío, año y medio. Sofía lo recuerda ocurrente y divertido. A Carlos atildado y sobrio. Y ella dando guerra y agresiva. Para Carlos y Sofía el periodismo era un vicio que exigía hacerlo cada vez mejor. Hablaban en plural, como una pareja bien avenida, aunque nunca tocaban su vida privada. De eso se encargaban los amigos y el resto de la sociedad. Y finalizando el programa, de regreso a casa, a un segundo trabajo tal vez, discutían sobre el programa, los comentarios, las preguntas, la actuación de los invitados, los temas para el programa del día siguiente, economía, relaciones internacionales, cultura, en fin, todo lo que la televisión dedicada al entretenimiento rechazaba en aquella época. De cómo Carlos Rangel, con su pensamiento hoy día aún de vanguardia, pudo mantenerse no con Sofía, eso fue por amor, respeto y admiración, sino en un programa de opinión en la televisión, es por lo que pienso que era realmente extraterrestre. Releyendo sus trabajos, no solo del buen salvaje al buen revolucionario, nombre que por cierto pocos saben que fue un título que le puso Jean-François Revel, hasta sus artículos, por ejemplo, los recogidos en Marx y los socialismos reales, uno se sorprende cómo pudo sobrevivir, no en la televisión masiva, sino en la sociedad de su tiempo, si hoy día, les aseguro, sería un incomprendido y perseguido por su forma de pensar en un mundo cada vez más populista, desorientado y con una dirigencia en crisis profunda. Pero para terminar y como ejemplo de esta afirmación basada en parte por la declaración de Wernher von Braun, aquel 3 de diciembre de 1974 sobre la existencia de extraterrestres, leo algunas de las afirmaciones de Carlos Rangel, donde clarísimamente podemos encontrar cómo lo que actualmente vivimos es consecuencia lógica de todo un proceso que se ha estado gestando por décadas. El artículo se llama La crisis y sus soluciones. Y no lo escribió ayer ni antes de ayer, no había podido. Lo escribió en 1983, es decir, hace 33 años. Y dice así: las causas de la crisis en la que hoy se encuentra Venezuela no pueden ser de poca monta y coyunturales. En los años que nos han traído hasta el actual estado de humillación nacional y de gran peligro, nuestro país ha contado con recursos seguros y crecientes y finalmente tan grandes que algo muy fundamental tenemos que haber estado haciendo demasiado equivocadamente para que todo ese dinero, en lugar de servir para nuestro despegue definitivo, se nos haya esfumado en malas inversiones, en importaciones superfluas o sustitutivas de la producción nacional, en enriquecimiento de funcionarios y sus testaferros y en fuga de capitales. ¿Cuál es la explicación?, se pregunta Rangel. Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Esto además lo admite todo el mundo, pero en boca del país político suele significar que, según ellos, en Venezuela se ha ensayado la economía liberal y que eso es lo que ha fracasado y lo que hay que tirar a la basura. Según el país político, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque aquí nadie está dispuesto a no pretender ser de izquierda, aquí se ha ensayado y aquí ha fracasado la economía de mercado. Las soluciones donde hay que buscarlas es en un mayor intervencionismo del Estado mediante instrumentos tales como la ley de costos y salarios con los que nos están amenazando. La verdad es exactamente lo contrario. En Venezuela, ni en años recientes, ni en realidad nunca, no hemos tenido una economía libre. No la tuvimos cuando éramos una colonia española, no la tuvimos en el siglo XIX, no la tuvimos durante la hegemonía andina, no la hemos tenido en los años transcurridos desde 1945.
Y un par de párrafos más adelante señala: el mejor negocio en Venezuela ha sido apoderarse del Estado, y el segundo mejor negocio, ser amigo, cómplice o sirviente de los dueños del Estado, así como la manera más segura de arruinarse ha sido tradicionalmente ser enemigo del gobierno. Y más adelante Rangel asegura: lo que ha habido aquí ha sido en primer lugar una economía precapitalista, la del Imperio Español, antagónica a la economía de mercado, basada en el monopolio, el privilegio, la corrupción y en general en los estorbos burocráticos a toda actividad económica privada. Y dos párrafos más adelante asegura: exactamente de la misma manera, nuestros actuales gobernantes mantienen suspendidas las garantías económicas de la Constitución de 1961, con lo cual se reservan en la práctica el control discrecional de toda actividad económica privada, obstruyen toda transición conducida de buena fe y a la vez estimulan y premian a los negociantes inescrupulosos, a los traficantes de influencias y a los sobornadores de funcionarios. De hecho, hacen virtualmente imposible dar un paso sin entrar en este juego abominable. Y cuando como resultado hemos visto un auge incontenible de la corrupción y el estancamiento de la economía, el reflejo de nuestros gobernantes herederos de la tradición colonial será culpar a los empresarios privados y aumentar los controles, las fiscalizaciones, congelar los precios, dar atribuciones exorbitantes y poderes discrecionales a funcionarios cada vez de menor rango. Viene pues de muy lejos la pasión estatista interventora de los gobiernos venezolanos y también la costumbre de que la función pública sirve para enriquecerse. Pero en el camino esas dos tradiciones se han agravado monstruosamente por dos factores nuevos: el socialismo y el petróleo. El socialismo, que entusiasmó a todo el mundo, hoy está en total bancarrota en los países donde existe socialismo a medias y la mayoría, y más todavía naturalmente, donde aflige a la sociedad la verdad del socialismo perfecto, conocida como comunismo. Además, en bancarrota intelectual y política, mantiene el socialismo una inercia expansiva porque se ha convertido en religión de Estado y en ideología propagandística de un imperio, y porque sirve de apoyo teórico al resentimiento anticapitalista del tercer mundo. Por último, y para no hacer muy larga esta lectura, que pueden tener en el libro de Carlos Rangel, Marx y los socialismos reales, hacia el final del texto, que escribió hace 33 años y no ahora, el autor afirma: eso define la encrucijada dramática en la que se encuentra Venezuela, postrada, magullada, malherida por las consecuencias ineluctables del comportamiento destructivo, asfixiante y corrompido de un Estado avasallante, semejante a un gigante de cerebro minúsculo y sin control de sus actos, y que sin embargo persiste en postularse como el único capaz de conducir hasta en sus más mínimos detalles la vida de una sociedad a la cual supone compuesta por eternos menores de edad en eterna necesidad de tutela. Y repito, esto lo escribió en 1983 y no lo escuchamos si no les leo párrafos del artículo ¿A dónde va Venezuela?, para no hacerlos llorar. Es por eso, y para finalizar, que, insisto, es tan importante escuchar a los extraterrestres porque están más vigentes que nunca en nuestros pueblos, no pierden actualidad, pero muy pocos son los que los escuchan. Que se vuelve adolescente. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.